Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Los planetas subneptunianos van a ocupar a los científicos seguramente por mucho tiempo, porque son el tipo de planeta, como vimos, más común descubierto hasta la fecha y no tienen equivalente en nuestro sistema solar. El revuelo mediático sobre el K218b que analizamos anteriormente se centró únicamente en la posibilidad de detectar una biofirma. Pero este mundo y otro que comentaré en breve tienen una importancia que trasciende la vida. O sea, porque independientemente de si lo que ocurre en la atmósfera del K218b es una biofirma real o no, la presencia de un subneptuno en tránsito relativamente cercano a un Sol ofrece inmensas ventajas para el estudio de la atmósfera y la composición de toda esta categoría, ¿no? Son estos mundos, como dije antes, icianos, o sea, con océanos globales bajo una atmósfera compuesta principalmente de hidrógeno. Bueno, es posible, pero parece que no todos los subneptunos son iguales. Afortunadamente, tenemos otro subneptuno en tránsito cercano, un mundo conocido como TOI 270d, que está a 73 años luz, incluso más cerca que el K218b, y que nos ha proporcionado quizás los datos más claros hasta la fecha sobre la atmósfera de este tipo de mundos. Pero también deberíamos algo así como impulsar un replanteamiento de ambos planetas, ya que en lugar de océanos podríamos estar tratando con superficies rocosas bajo una atmósfera caliente. El TOI 270d se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella y el principal planeta de una enana roja en la constelación de Pictor, con una masa aproximadamente 40% de la del Sol. Se conocen 3 planetas en ese sistema descubiertos por el satélite TESS mediante la detección de sus tránsitos, y ahora trabajando con datos del telescopio espacial James Webb, publicados en un artículo del año pasado con un nivel de detalle sorprendente. O sea, consideran a este mundo un posible arquetipo de la población general de subneptunos. Se lo describe como un planeta cuya atmósfera no está compuesta principalmente de hidrógeno, sino que está enriquecida en su totalidad, mezclando hidrógeno y helio con elementos más pesados, en lugar de estar formada por una capa estratificada de hidrógeno en la parte superior. El TOI 270d, en otras palabras, ofrece gran detalle con dióxido de carbono, metano y agua fácilmente detectables, y eso es lo que permite realizar un análisis geoquímico para profundizar no solo la composición de la atmósfera, sino también saber cómo se formó esta supertierra. Tenemos que empezar por la temperatura, ya que los gases que se han detectado en los datos del James Webb se encontraban a temperaturas cercanas a los 550 grados Celsius, más calientes, en otras palabras, que la superficie de Venus, un hecho que debemos tener en cuenta si mantenemos la esperanza de que existan océanos globales. A esas temperaturas los gases producen algunos efectos interesantes. Y hay un término que se usa acá, que es el de proceso de equilibrio. O sea, a un nivel determinado de la atmósfera, las presiones y temperaturas son lo suficientemente altas como para que los gases alcancen el equilibrio químico, convirtiéndose en una mezcla estable. Un aumento en la temperatura implica una caída tanto de la temperatura como de la presión, y eso ralentiza las velocidades de reacción. Sin embargo, es posible que los gases asciendan a una velocidad superior a la
que sus reacciones químicas puedan ajustar el cambio, y eso los congela en la composición establecida en este nivel de equilibrio. La mezcla así se enfría, y en ese punto las proporciones químicas ya no pueden cambiar. Y averiguar dónde ocurre esto permite interpretar lo que observan los datos obtenidos a mucha mayor altura en la atmósfera. Nos queda la firma química de la atmósfera profunda, donde se produce el equilibrio, se extraen estas inferencias de los datos obtenidos por el James Webb de la atmósfera superior, lo que ofrece una visión más amplia de la composición de la atmósfera en su conjunto. Lo que se hace es analizar el equilibrio entre el metano y el dióxido de carbono en términos de esta extinción, a medida que las cantidades relativas de ambos gases se congelan al ascender, y determinar en dónde se produciría el equilibrio en una atmósfera rica en hidrógeno permitió determinar que la congelación se produjo a temperaturas de entre 885 y 1112 Kelvin, con presiones que oscilaban entre 1 y 13 veces la presión a nivel del mar de la Tierra. Y todo esto apunta a que tiene una atmósfera densa y caliente, lo cual es realmente todo un enigma. Si bien los modelos sugieren que deberíamos encontrar amoníaco en la atmósfera de las regiones subneptunianas templadas, este no aparece. Una atmósfera pobre en nitrógeno posiblemente se deba a que es secuestrado por algún tipo de océano de magma. Es una especulación que apunta a un mundo que es de todo menos iciano, ¿no? Entonces, no hay océanos de agua. De hecho, podríamos estar observando un planeta con una atmósfera densa, rica en hidrógeno y helio, bien mezclada con metales, o sea, elementos más pesados que el helio, y todo eso sobre una superficie rocosa. También está la ausencia de monóxido de carbono, que se explica mediante un modelo que muestra que el monóxido se habría congelado más profundo en la atmósfera. Tanto el modelado como los datos ofrecen una explicación para TOI 270D, pero también señalan alternativas para el K218b. Los modelos de este último, como mundo oceánico, es solo una explicación. Los modelos fotoquímicos muestran la dificultad de producir y mantener suficiente metano en esas condiciones. Además, el K218b probablemente reciba demasiada energía de su estrella para mantener agua líquida superficial debido al calentamiento por efecto invernadero y a la circulación atmosférica limitada. Por lo tanto, la conclusión de lo que sabemos sobre el K18b es que un escenario revisado de atmósfera profunda permite considerar la disminución de la abundancia de monóxido de carbono y amoníaco. La aparente ausencia de estas especies ya no debería considerarse como evidencia en contra de este tipo de escenario para el TOI 270D y otros similares, como el K218b. A partir de datos más claros de los que se habían obtenido previamente de planetas subneptunianos en tránsito, y la cuestión de los mundos acuáticos bajo atmósferas de hidrógeno sigue abierta. Pero lo fascinante de estas investigaciones es que señalan formas de análisis que hasta ahora solo hemos podido realizar en nuestro propio sistema solar. Se demuestra así que el progreso en la ciencia exoplanetaria, a medida que profundizamos cada vez en las atmósferas, nos hace comprender cada vez más estos mundos. Este tipo de estudios incluye lo que son las fumarolas en la Tierra, que limitan las temperaturas de extinción entre especies de redox, ¿no?, de gases calientes, y la creación de planetas a partir de meteoritos, material cometario, para comprender cómo los diferentes elementos pueden alcanzar distintos niveles de enriquecimiento de las atmósferas planetarias. O sea, son modelos realmente muy completos y complejos. Los enfoques parecen simples en un principio, tal vez muy simples en el fondo, pero el objetivo
es determinar con precisión la composición, las condiciones actuales y la historia de un exoplaneta. Si en cambio el objetivo es sugerir nuevas formas de pensar sobre la geoquímica en exoplanetas que se centren en variables clave y cómo pueden conectarse con los datos observacionales, así como en vínculos a gran escala entre lo que observamos y cómo podría haberse originado la atmósfera, entonces se puede tomar un camino muy diferente, pero siempre continuar avanzando. It's one small step for man, one giant leap for mankind.